Saludos. Nuestro trabajo se titula La concepción martiana sobre la formación de la nación en Cuba, una alternativa para la enseñanza de la historia de Cuba, de las autoras Máster en Ciencia Lien Morales Aguilera y Arelis Pérez Ruiz de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Los acontecimientos ocurridos en la segunda mitad del siglo XX, que se desarrollan a lo largo del siglo XXI, han impuesto la necesidad de pensar y repensar el mundo interior y exterior de los hombres, los orígenes, formación, diferencias y posiciones de los pueblos y estados, siendo uno de los temas más complejos en este sentido la formación nacional. Tema que ha constituido objeto de análisis y estudio en épocas diferentes y desde posiciones distintas. Su complejidad radica en que se desarrolla en el terreno de la ideología y engloba diversos conceptos que han sido trabajados por autores marxistas y no marxistas. Reflexionar sobre la valiosa idea del historiador Eduardo Torres Cuevas al afirmar que el proceso de formación de la nación cubana no puede comenzar a estudiarse desde una definición conceptual ni de los elementos de superficie que presenta su historia, sino que se trata de penetrar en las honduras del proceso real que a través de los siglos ha dado como resultado esa realidad cambiante e inacabada que constituye la cubanidad, es de suma importancia. Y en esta José Martí constituye un acelerador, ya que tras un complejo proceso propuso el reinicio de la lucha por la independencia, convenciendo a todos los cubanos que por identidad respondían a la necesidad de salvar la nacionalidad mediante la conformación de una nación soberana organizada en una república con todos y para el bien de todos. Las ideas anteriormente planteadas conllevan a reflexionar sobre determinadas cuestiones teóricas y metodológicas acerca de la concepción martiana de la formación de la nación en Cuba como alternativa para la enseñanza de la historia de Cuba en la universidad. En el pensamiento martiano existe toda una lógica que permite abordar la cuestión de la formación nacional, planteando la presencia de una concepción teórica sobre la formación de la nación en Cuba, en la medida en que, basándose en la propia historia, traza un proyecto de nación para la misma. La comprensión de este contenido y el acercamiento emocional es fundamental para la docencia universitaria, puesto que la impartición de la asignatura Historia de Cuba en este nivel de enseñanza se enfoca a través del eje teórico esencial el proceso de formación, desarrollo, consolidación y defensa de la nacionalidad y la nación cubanas, que incluye el estudio de la sociedad cubana mediante la comprensión de sus problemáticas esenciales en una relación pasado, presente, futuro que le permita al egresado participar creadoramente en la lucha ideológica, cultural y educativa de estos tiempos. Abordar la concepción martiana de la formación de la nación en Cuba es vital para los cubanos en un complejo contexto mundial, resultado de la crisis del capitalismo como sistema, marcado por diversas amenazas que colocan en peligro la existencia de la humanidad, en la que los debates teóricos que se suscitan ocupan un papel imprescindible. Se destacan en estos estudios intelectuales como Cintio Vitier, Pedro Pablo Rodríguez, Ana Cairo, Por Estrade, Iván Churma, Joseph Ostranis y otros. A partir de los estudios anteriores y otros se puede plantear que existe una concepción martiana de la formación de la nación en Cuba, definiéndola como uno de los fundamentos generales del equilibrio interno que constituye un componente de la concepción martiana del equilibrio del mundo. Incluye ideas rectoras como conceptos, rasgos, categorías y valores éticos que indican calidad de nación en una relación dialéctica guerra-paz. La concepción martiana sobre la formación de la nación en Cuba, sus ideas rectoras están en función de conceptos como patria, república nueva y nación cubana, que constituyen un trinomio en el que el concepto patria es a la vez punto de partida y protagonista, ya sea porque expresa la continuidad histórica en las aspiraciones planteadas por la patria local de los criollos o porque sencillamente se vincula a los sentimientos, emociones, amor a las raíces y con ello define actitudes e intereses. En cuanto a la República, Martí no dejó un proyecto de constitución de la República Cubana, pero sí ideas que se relacionan con los rasgos y valores éticos presentes en la concepción sobre la formación de la nación en Cuba. Como expresa Estrade, para Martí,
La nación engloba a todo el mundo, la patria interpela a todo el mundo, la república tendrá que acoger a todo el mundo. Esta concepción organizante de la nación nutre la concepción democrática de la Unión Patriótica que Martí elaboró con todos y para el bien de todos. Pero siempre distinguiendo quiénes forman parte del todo, porque al final, con todos y para el bien de todos, no solo entraña la unidad para llevar a cabo el proceso insurreccional que debe conducir a la fundación de la República Nueva, sino que en sí misma encierra la categoría que direcciona este proceso, el amor. La concepción contiene disímiles rasgos como pueden ser el territorial, económico, histórico, cultural, trabajo, educación, unidad, entre otros. Pero estos rasgos, independientemente de ser ideas rectoras de la concepción, contribuyen al equilibrio de la República Nueva soñada por Martí. Dentro de la misma se entiende la presencia de tres categorías propias: amor, dignidad y deber. Valores éticos como la honra, justicia, noción del bien, solidaridad, humanismo, entre otros. Tanto las categorías como los valores éticos indican calidad de nación. Estas ideas se manifiestan en una relación dialéctica guerra-paz, que es el elemento de enlace entre la patria abolida que Martí ilustra y la República Nueva que se quiere edificar. Estudiar y relacionar el eje teórico esencial de la asignatura Historia de Cuba en la universidad, centrado en la concepción martiana de la formación de la nación en Cuba, en tanto es síntesis del proceso y proyección presente y futura del proyecto social cubano por su incuestionable valor formativo para la educación universitaria, significa además una ruptura de la concepción tradicional presente en la enseñanza de la historia en la universidad y se mueve en un amplio campo de relaciones que incluye ciencia, educación, ideología, valores, cultura y ética. La aprehensión de la concepción martiana sobre la formación de la nación en Cuba y su vínculo con el proceso de formación, desarrollo, consolidación y defensa de la nacionalidad y la nación cubana aporta alternativas en la enseñanza de la historia, pues permite desde la visión del pensamiento martiano en la impartición de la asignatura el estudio de este fenómeno con un enfoque problematizador, demandando la apropiación de conceptos, categorías de análisis para comprender el mismo en su continuidad y ruptura, conflictos y consensos, intereses y poder en una relación pasado, presente, futuro. Favorece además una formación humanista y humanística desde su expresión en una concepción del mundo y un enfoque axiológico, cultural e interdisciplinario, dinámico y complejo en que se respete la memoria histórica. El estudio del pensamiento y la acción de José Martí constituye un eje transversal en la enseñanza de la historia de Cuba en todos los niveles educativos, atendiendo a las especificidades de cada uno, puesto que es fundamental en la ideología de la Revolución Cubana en cuanto a su aporte a la teoría revolucionaria. Impartir la docencia de esta disciplina en este nivel y específicamente vincular esta concepción con el eje teórico esencial del programa requiere de una relación continua con la investigación, para lo cual el docente debe tener una actualización teórica y preparación metodológica en función del profesional que se está formando, además de poseer una cultura general integral que le permita desarrollarse en la docencia desde el contexto universal y americano. Podemos plantear entonces como conclusiones que el conocimiento de la concepción martiana de la formación de la nación en Cuba profundiza el estudio del pensamiento martiano en la universidad y contribuye a la comprensión de la visión martiana desde el pasado proyectada al presente con perspectiva de futuro, y su vínculo con el eje teórico esencial contribuye al perfeccionamiento de la enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas.